Bien, en este video ahora quiero mostrarles cómo configurar el Table View para generar otros tipos de vistas y adicionalmente cómo yo puedo hacer clic sobre alguna de las celdas para desplegar otra ventana adicional. Para eso vamos primero a configurar digamos el look and feel del Table View. Eso se puede hacer de una forma muy sencilla. Fíjense que yo, por ejemplo, justamente acá voy a desplegar el listado de ventanas que tengo aquí y voy a hacer clic sobre el propio Table View, sobre el propio componente. Fíjense que el estilo por defecto es plano, es decir, lo que voy a generar es un listado de elementos, pero yo también puedo decir que el estilo del Table View sea por agrupación. Fíjense que el look and feel ahora cambia. Yo, para trabajar con el Table View por agrupación, lo puedo hacer de una forma muy sencilla. Fíjense que ahora yo, por ejemplo, puedo ahora modificar el código de mi clase que controla el Table View y decir que la cantidad de secciones que tengo acá son, por ejemplo, 2 en lugar de 1. Y cuando quiero indicar cuál es el número de filas por sección, básicamente yo aquí puedo hacer, por ejemplo, un switch case. Yo aquí puedo hablar en términos de, por ejemplo, la sección. Si la sección es 0, yo puedo decir que, por ejemplo, esto tenga, qué sé yo, 5 filas. Si estoy en la sección 1, pues que esto tenga, qué sé yo, 20. Yo aquí básicamente lo que voy a hacer para fines del ejemplo es definir el mismo tamaño para las dos secciones. De hecho, voy a hacer que las dos secciones tengan la misma cantidad de información porque voy a estar trabajando sobre la propia lista. Una vez que yo tenga esto, básicamente lo único que tengo que hacer es correr mi aplicación y fíjense lo que voy a visualizar ahora. Si pueden ver, ahora tengo dos secciones dentro de mi Table View. Esta primera sección, que es la sección 0, y esta sección, que es la sección 1. Fíjense que como yo indiqué que tenía dos secciones, pues él automáticamente genera estas dos secciones dentro del Table View, y ciertamente, dado el ejemplo, yo estoy llenando las dos secciones con la misma información, pero yo pudiera llenar esa sección con información distinta dependiendo del caso. Esto básicamente entonces lo que me permite es trabajar con un Table View pero dividido por secciones. Cuando, por ejemplo, yo quiera crear un settings, o digamos unos settings dentro de mi aplicación, pues yo puedo utilizar el Table View haciendo este tipo de agrupación. Bien, yo voy a devolver el cambio para mostrarles ahora cómo yo puedo hacer la transición. De hecho, simplemente aquí voy a decir que voy a devolver 1 y voy a quitar aquí el switch case para devolver la misma cantidad de elementos, con lo cual debería volver a tener mi... me falta devolver aquí justamente el, uh, el cambio para que el texto sea, o, digamos, el estilo del Table View sea plano. Y bueno, justamente aquí tengo de nuevo mi ventana. Ok, ¿cómo puedo hacer ahora transiciones entre ventanas? O sea, ¿cómo yo puedo seleccionar, por ejemplo, un elemento dentro de la celda o una celda en particular y que eso despliegue otra ventana distinta? Eso se hace de una forma muy sencilla. Yo para eso aquí justamente lo que voy a hacer es generar una ventana adicional. Vamos a hacer que la ventana sea de tipo View Controller para que sea algo sencillo. Y supongamos que quiero incluir un label. Vamos a hacer aquí un zoom. Vamos a incluir aquí un label. Básicamente vamos a ensancharlo. Y simplemente ahorita voy a utilizar ese label para mostrar algún tipo de información. Bien, una vez que yo tengo esto, yo necesito definir una clase que controle el comportamiento de esta ventana. Entonces, por ejemplo, vamos a crear aquí un nuevo archivo. Vamos a crear entonces esta clase diciendo que esto es una clase de tipo DetailViewController que hereda de un UIViewController. Y voy a repetir básicamente el mismo proceso que hice antes con el Table View. Voy a seleccionar esta ventana y voy a indicar que esta ventana es controlada por DetailViewController.
Una vez que ya tenga esta ventana, vamos a abrir aquí el asistente para configurar algunas cosas. Por ejemplo, voy a tomar el label que tenía justamente aquí y voy a crear un IBOutlet o una propiedad justamente en la sección privada de la interfaz. Vamos a llamarla hello user. Y claro, esto lo que me va a permitir entonces es modificar desde aquí, desde el código, pues la propiedad que sería el label para asignarle un texto cualquiera. Adicionalmente, dentro del punto H voy a definir unas propiedades. Vamos a definir aquí un arroba property llamado user actual user. Ciertamente si voy a definir aquí esta propiedad, entonces necesito hacer el import acá de la clase user. ¿Por qué estoy definiendo esto aquí y no en la sección privada de la interfaz? Bueno, porque básicamente yo quiero que esta propiedad sea pública, porque yo la quiero modificar desde el table view cuando yo invoque la transición. Bien, ¿cómo hago yo entonces una transición entre un table view y otra ventana? En las nuevas versiones de Xcode hay lo que se conoce como una secuencia. Tú puedes preparar tu transición o tu secuencia para poder aplicar esa transición entre una ventana y otra. Yo particularmente no suelo utilizar esta forma de trabajar, sino que yo trabajo, digamos, a la vieja escuela de Xcode, que es yo definiendo la transición. Para eso es bastante sencillo, yo puedo hacer uso de un método. Vamos a... De hecho, siempre el encabezado es el mismo. Vamos a... Si mal no recuerdo, debe ser de tipo void el método. Sí, efectivamente es de tipo void. Fíjense que el método que yo voy a utilizar para poder hacer la transición es justamente un método que tengo acá, que es dictSelectRow@indexPath. Este método lo que hace es dispararse una vez que tú has seleccionado un objeto o digamos una celda dentro del table view. De hecho, fíjense que se los voy a mostrar acá de una forma muy sencilla. Vamos, por ejemplo, aquí a hacer un nslog para que ustedes lo puedan apreciar. Y básicamente cada vez que yo selecciono alguna celda, pues él dispara el mensaje porque cae justamente dentro del método. Este método entonces me va a permitir a mí controlar qué voy a hacer yo cuando haga clic sobre alguna de las celdas en particular. Entonces, bueno, ¿qué hago yo aquí? Hago una codificación muy parecida a lo que yo hacía cuando estaba configurando la celda. Yo para esto debería tener aquí un objeto de tipo user y vamos a hacer que esto sea justamente el usuario en la posición indexPath.row. Fíjense que este método también recibe como parámetro el indexPath. Una vez que yo tenga esto, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo aquí voy a crear una ventana hacia la cual yo me quiero dirigir, de una forma muy parecida como tú pudieras trabajar en Java o pudieras trabajar en C#. Para eso, entonces, yo aquí voy a necesitar importar la definición de la clase que yo creé, que es justamente DetailViewController. Entonces, fíjense justamente lo que yo puedo hacer acá. Yo puedo definir un objeto de tipo DetailViewController. Yo usualmente cuando defino la ventana, pues suelo definirla con las siglas de la clase controladora, que sería DetailViewController, es decir, DVC. Y esto debería ser igual a una inicialización, ¿sí? ¿Qué ocurre? En el storyboard, tú puedes tener, digamos, control sobre cada uno de los componentes que están dentro de ese storyboard.
¿Cómo se hace eso? De una forma muy sencilla, fíjense. Yo a través de un componente que todas las ventanas comparten, que es self.storyboard, yo puedo invocar un método llamado, un método que me permite a mí instanciar un controlador de una ventana con un identificador en particular. ¿Qué identificador tengo que colocar acá? O cómo yo identifico a la ventana que quiero inicializar dentro del storyboard. Es también sumamente sencillo, porque de hecho si yo me voy justamente aquí al storyboard, fíjense que toda ventana o todo componente dentro del storyboard tiene lo que se conoce como un storyboard ID. Ese storyboard ID es un identificador de tipo string que te permite darle un ID, una cédula, una identificación a cada componente dentro del storyboard. Supongamos que yo el ID que le quiero colocar a esta ventana sea justamente el string detail view. Una vez que yo haga eso, pues simplemente aquí dentro del table view, cuando yo quiera inicializar una ventana dentro del storyboard con un identificador tal, yo lo que voy a hacer es justamente indicar que el identificador es el mismo que yo había creado. Aquí es importantísimo que el identificador sea exactamente igual, porque si no es igual, pues ciertamente voy a tener problemas al momento de hacer la inicialización. Una vez que yo haga esto, yo por ejemplo puedo validar que dbc sea distinto de nil. Si es distinto de nil, fíjense entonces lo que yo puedo hacer. Si ya tengo inicializado este objeto de tipo DetailViewController, él tiene que tener una propiedad llamada ActualUser, que es una propiedad pública que yo había definido. Pues yo puedo decir que esa propiedad es igual justamente a esta propiedad que está acá, que es justamente el usuario que yo obtuve dentro de la lista. Y luego lo que puedo hacer es aplicar la transición. Para eso se puede hacer de una forma muy sencilla. Fíjense cómo se hace. A través del control de navegación de la ventana actual, y por eso es importantísimo que a nivel del Table View, cuando vas a hacer transiciones, ese Table View esté embebido dentro de un control de navegación, porque en caso contrario este Navigation Controller va a ser nil, yo puedo invocar un método llamado pushViewController. Ese pushViewController recibe como parámetro una ventana que es la ventana hacia la cual tú te quieres dirigir. ¿Cuál es la ventana a la que le quieres hacer push? En este caso debería ser dbc. El parámetro animated lo que indica es si tú quieres que esa transición sea animada o no. Si la transición es animada, él va a hacer un efecto de transición entre el table view y la próxima ventana. Si se le coloca no, pues básicamente lo que va a pasar es que cuando yo seleccione la celda, él automáticamente va a pintar la nueva ventana dentro de la vista. Aquí le voy a colocar que haga la animación. Y fíjense entonces lo que va a ocurrir acá. Si yo corro la aplicación, en cuanto yo haga clic sobre una celda, debería ocurrir lo siguiente. Fíjense que automáticamente él ha hecho la transición hacia la otra ventana, donde yo tenía justamente el label. Él también automáticamente colocó este botón de back. ¿Por qué? Porque él al colocar automáticamente el botón de back, cuando tú haces clic aquí, él te regresa justamente hacia la ventana anterior. Es decir, ese efecto de ventana padre, ventana hija, ya lo controla justamente el propio componente y la propia transición. Fíjense otra cosa particular. Si yo reviso el storyboard, esta ventana no tenía esta barra justamente superior. ¿Por qué aparece aquí? Porque esa ventana, mejor dicho, esta barra está embebida dentro de el propio Table View. Es decir, esta barra corresponde al control de navegación. Ciertamente cualquier cosa o cualquier navegación que yo realice dentro del Table View va a seguir embebiendo esa barra superior. Eso es precisamente para poder controlar todo el proceso de navegación dentro del gran control de navegación que yo generé inicialmente. Pero bueno, aparte de esto yo puedo hacer entonces cosas más interesantes, porque si yo aquí cuando hice el push, yo dije que dbc.actualUser era igual a actualUser, quiere decir que ahora del otro lado, en esta ventana de detalle, yo tengo dentro de actualUser el usuario que yo seleccioné en el Table View. Es decir, yo puedo transferir objetos entre ventanas. Si eso es así, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Como ya yo tenía esta propiedad llamada HelloUser, entonces yo en este método de ViewDidLoad, que es el que se dispara cuando la ventana se ha cargado, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo, por ejemplo, tomar el componente HelloUser, que es un label,
Y a ese label yo le puedo asignar un texto. ¿Qué texto le voy a asignar? Bueno, le voy a asignar lo siguiente. En ese string, string with format, y por ejemplo quiero asignarle hello, porcentaje, arroba, porcentaje, arroba, y lo que quiero incluir acá es lo siguiente, self.actualuser.name, self.actualuser.lastname. Vamos a darle aquí un enter para que se vea un poco más ordenado. Y bueno, básicamente lo que entonces voy a hacer es pintar el label con la información que está viajando desde la ventana del Table View. Si yo hago esto, justamente al seleccionar, por ejemplo, la primera celda, lo que voy a ver es que él efectivamente le asigna el texto hello junto con el nombre y el apellido del usuario que viajó desde la otra ventana. Ciertamente si yo le doy back y selecciono, por ejemplo, la segunda celda, pues ciertamente estoy trabajando con la información completa. Es decir, esto es lo que me permite justamente aplicar la transición entre ventanas y efectivamente pasar objetos entre las ventanas para poder manipular ese objeto justamente aquí. Tú también pudiste haber pasado simplemente el nombre y el apellido, pero yo usualmente cuando hago las transiciones prefiero pasar al objeto completo porque eventualmente dentro de esta ventana yo pudiera necesitar información adicional. Entonces, si eso es así, simplemente al pasar el objeto completo yo puedo utilizar el objeto dentro de esta ventana sin ningún tipo de problema junto con todas sus propiedades. Bien, si consideran que estos videos fueron útiles, pues no olviden darle like tanto a este video como el anterior y difundir este video entre sus amigos en las redes sociales. En los próximos videos lo que les voy a mostrar es cómo manejar otros componentes adicionales, como pudieran ser el scroll view, imágenes, etcétera, dentro de aplicaciones en iOS.